Esta es la predicación correspondiente al domingo 3 de julio de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana la predicación tiene como texto principal la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 9. Yo no la voy a leer para no hacer demasiado largo este vídeo, pero vosotros podéis pausar el vídeo y leerlo a continuación antes de proseguir viéndolo. En todas nuestras predicaciones hemos intentado comprender bien qué supone la esperanza cristiana acorde con el testimonio bíblico. De esta manera, hemos explicado que dicha esperanza consiste en nuevos cielos y nueva tierra. El propio apóstol en esta misma carta ha expresado su fe, que confía en medio de las dificultades en las que está pasando, está en la cárcel, como ya hemos explicado, tener siempre presente la realidad de la resurrección, que es la condición de posibilidad de esos nuevos cielos y nueva tierra. Sin embargo, esa realidad, nuevos cielos y nueva tierra, es una realidad escatológica. ¿Y eso qué significa? Significa, en primer lugar, que no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. Nosotros no creamos el reino de Dios, la tierra, ni tampoco traemos nuevos cielos y nueva tierra, sino que es una realidad que Dios hace posible, o hará posible. En segundo lugar, una realidad escatológica significa que es una realidad de la que hemos tenido un anticipo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que aún está pendiente de consumarse y de completarse. Y es lo que conocemos con la expresión del ya, lo que ya ha ocurrido, la resurrección de Cristo, pero todavía no se ha consumado. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivimos entre ese ya, pero todavía no? Es entre cómo lo vivimos, cómo podemos vivir, teniendo en cuenta que además no está en nuestra mano producir o llevar a cabo, traer o transformar de alguna manera esa nueva creación y el reino de Dios. ¿Qué parte nos toca a nosotros? La respuesta es que a las iglesias cristianas, como participantes del pueblo de Dios, guiados y capacitados por el Espíritu Santo y bajo un proceso de crecimiento y de madurez en la fe que confía, nos ocupa la tarea vital de desarrollar unas formas de vida que sean anticipación y testimonio de esa realidad de la nueva creación que confesamos y esperamos. Es cierto que nosotros, las iglesias, no podemos producir el reino de Dios, no podemos traer el reino de Dios según nuestras propias acciones o esfuerzos, y tampoco la nueva creación de Dios. Pero sí es cierto que, guiados por el Espíritu Santo, unidos a Cristo por medio de la fe, sí que como iglesia, sí que podemos, como pueblo de Dios, podemos y debemos traer un anticipo parcial que sirva como testimonio de esa realidad de nuevos cielos y nueva tierra. Y eso es, digamos, lo que nuestra vida debe encarnar, el anticipo de esa realidad que confesamos y que esperamos. Por lo tanto, es una forma de ese todavía no traerlo a nuestro ya. No es, bueno, como algo que todavía está por consumarse, nosotros podemos vivir indiferentes a ello. No, esa realidad la podemos traer del todavía no, la podemos traer a nuestro ya mediante la encarnación de unas formas de vida coherentes con esa realidad que confesamos y que esperamos. Y eso es lo que precisamente vamos a ver hoy de la mano del apóstol Pablo, ayudados por esta parte última de la carta a los Filipenses, con la que ya vamos a terminar esta serie. Pero antes de eso son necesarias algunas aclaraciones. Habéis notado, si habéis estado atentos en el vídeo, que he mencionado formas de vida que son coherentes con la esperanza de la nueva creación. Pero, ¿a qué nos referimos con formas de vida? Pues con ello lo que estamos aludiendo a una serie de patrones, de esquemas, que no solo de pensamiento,
sino también de comportamiento. Es decir, no solamente tenemos ideas y por otro lado acciones, sino que formas de vida aluden a que el pensamiento y el comportamiento van unidos. En nuestra cultura es bastante normal separar lo que hacemos de lo que pensamos. Una cosa son las ideas, otra cosa son las acciones. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa lo que decimos o lo que pensamos. Sin embargo, en realidad el ser humano no funciona ni la cultura, ni la sociedad, ni lo que hacemos con esa separación. Hay algunas áreas de nuestra vida muy concretas, como es la tecnología, como es la economía, quizás algunas áreas que sí pueden regirse con esa separación. Pero en realidad el resto de áreas de nuestra vida sí que tienen una interrelación entre lo que actuamos y entre cómo actuamos y cómo pensamos. Y es que ambas dimensiones de la acción y el pensamiento no solamente están unidas, sino que son recíprocas, es decir, que se influyen mutuamente. El apóstol Pablo mismo nos lo dice en el versículo 8, dice, en esto pensad. Y en el versículo 9 dice, esto haced. No como una contraposición entre una cosa y la otra, sino como un resultado, como una interacción entre una cosa y la otra. Pensamiento y acción van unidos, no están separados. No se trata tampoco de que ninguno tenga precedencia sobre el otro. Muchos esquemas sobre lo que hemos sido enseñados en nuestra sociedad moderna, parece que primero pensamos y después actuamos. A veces aprendemos haciendo primero y reflexionando después. Todos hemos aprendido un idioma en nuestra lengua materna practicando, no reflexionando sobre la gramática, la semántica. Eso viene después, cuando vamos al colegio, sino con la práctica. Lo mismo montar en bicicleta o aprender a nadar, por ejemplo. Por lo tanto, a veces aprendemos haciendo primero y después reflexionamos sobre lo que aprendemos. Y otras veces aprendemos reflexionando primero y haciendo después. Pero ambos están relacionados, tienen una relación recíproca. Es decir, que se influyen mutuamente. Por lo tanto, esto es el primer lugar. En segundo lugar, hablamos de formas de vida de las iglesias cristianas. El énfasis queremos ponerlo en la iglesia y no en los individuos aislados. La predicación evangélica habitual apela directamente a la transformación individual. Sin embargo, la perspectiva bíblica, estar en Cristo o estar justificados implica necesariamente e inevitablemente participar del pueblo de Dios. Por tanto, la iglesia es allí donde aprendemos estas formas de vida coherentemente con el testimonio bíblico que anticipan la nueva creación. Pero es en la iglesia donde aprendemos esas formas de vida. La sociedad en la que vivía Pablo era una sociedad en crisis, igual que nos ocurre a nosotros en la sociedad occidental. En aquella sociedad muchas personas perdieron sus referentes inmediatos, ya fueran culturales, sociales y políticos, dentro de un mundo que había cambiado y que sigue cambiando. No puedo entretenerme en explicar estos cambios ni por qué se dieron, pero solamente constatamos esto. Eso supuso un periodo de crisis prolongado y de una preocupación creciente por la salvación individual de las personas y de las angustias y los preocupaciones existenciales que acompañaban aquellas experiencias, aquellos cambios. Así que es interesante que cuando Pablo se dirige a los filipenses, haga referencia a la angustia, versículo 6 de este capítulo 4. Por nada estén angustiados, dice Pablo a los filipenses. Y no debe entenderse esto como una preocupación particular, como algo que estuvieran ellos experimentando exclusivamente, como algo simplemente de una preocupación subjetiva o algo que tuviera una experiencia exclusivamente emocional, subjetiva o privada, o una referencia general a los problemas de la vida, sino que tenía que ver con aquel contexto social en el que los filipenses estaban insertos.
y aquel clima de crisis social en el que se encontraba. Por eso resulta muy interesante por dónde empieza Pablo, ¿no? Cuando ahora esa parte de la carta Pablo va a hablar de la vida cristiana, vamos a decirlo de esta forma. Pablo empieza por vivid siempre alegres en el Señor. Otra vez os digo, vivid con alegría, versículo 4 de este capítulo 4. Cuando se trata de explicar en qué debería consistir las formas de vida cristiana, la alegría es un buen comienzo. Quizás nosotros no empezaríamos por ahí, pero sí lo hace Pablo. Empieza por la alegría. El cristiano, dice Pablo, invita a los filipenses a vivir siempre alegres en el Señor. Si la esperanza cristiana es una nueva creación y por tanto una creación donde el mal, el pecado, la muerte y el dolor ya no tienen cabida, entonces resulta lógico que nosotros como cristianos que esperamos, confesamos y anhelamos esa realidad, pues estemos imbuidos por una celebración gozosa, por una alegría. Resulta lógico que las formas de vida que anticipen esta realidad, por tanto, deben comenzar por una celebración gozosa. Y es cierto que esta alegría no tiene que ver, como hemos dicho anteriormente, solo con un estado subjetivo interior. Es decir, si me van bien las cosas, yo estoy alegre, y si me van mal las cosas, estoy triste. Esto, digamos, es una vivencia meramente subjetiva, privada, individual. Pero esa alegría de la que habla Pablo no tiene que ver con esto. No es nuestra percepción subjetiva la que cuenta. La vida cristiana puede vivirse con alegría porque está alimentada de la esperanza, que sería otra forma de vida, de la esperanza de la nueva creación en Cristo Jesús. Porque esperamos esa transformación de la realidad, porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra, porque confesamos que Dios va a dar consuelo a aquellos que sufren, porque esperamos que el mal y el pecado dejarán de existir porque han sido derrotados por Cristo en la cruz y la resurrección. Por todo ello, la vida cristiana, más que sufrimiento, más que un valle de lágrimas, más que un esfuerzo constante de santidad, más que conflictos y luchas interminables, debe convertirse en una celebración gozosa. Y esa celebración gozosa no depende de las circunstancias, como hemos dicho. Pablo está en la cárcel. La iglesia de Filipos hay conflictos, hay tensiones, hay dos hermanas que se están peleando y Pablo les llama la atención. Viven en una sociedad conflictiva, en crisis. Así que no se trata de que las cosas no se vayan bien para que nuestra percepción subjetiva sea alegre, que es como interpretaríamos desde una óptica meramente moderna cuando decimos vivir alegres y pensamos en esto. No, no, sino que es la realidad de la nueva creación y el reino de Dios, que en Cristo Jesús y en la Iglesia y por medio del testimonio de la Escritura son tan reales para nosotros que esa esperanza es la que nos permite vivir nuestra vida como una auténtica celebración, o sería a lo que deberíamos aspirar, o sería a lo que debemos concentrarnos en cultivar. Una vida que tiene esa celebración gozosa, no por lo que nos ocurra, no por lo que estemos viviendo, sino porque para nosotros es una realidad esa nueva creación de Dios. Y no quisiera que esto se quedara aquí como una reflexión que pasa, sino que seamos capaces de reflexionar un poco más pensando en nuestra vida, en nuestra iglesia, cuál es el lugar que damos a esa celebración gozosa y alegre. ¿Cuánto de esa celebración gozosa y alegre ocupa nuestra vida diaria? Y os invito a que reflexionemos en esto. ¿Cuánto de nuestro estado anímico, de cuánto de nuestra vivencia diaria, de cuánto nuestra experiencia no es más deudora
de otros esquemas de pensamiento, las circunstancias que nos tocan vivir, tanto individuales como sociales. Esta es la reflexión que quiero dejaros, que hagáis por vosotros mismos. Como ya hemos dicho, Pablo no es ni un iluso ni un utópico, es muy claramente consciente de las dificultades de la vida diaria y del contexto social en el que vive y cómo no podría hacerlo estando él mismo en la cárcel por mor del Evangelio. Por eso hace referencia a las angustias, los problemas, conflictos que viven los filipenses en ese momento, los conflictos que hay en la iglesia, las angustias que están experimentando por pertenecer a esa sociedad, pero al mismo tiempo les exhorta, que les ha exhortado a vivir con alegría, a vivir de esa celebración gozosa, les exhorta también a afrontar esas angustias y esos problemas mediante la oración. Y fijaos que cuando Pablo está diciendo, te hemos hablado que pensamiento y acción deben ir unidos, ¿no? Cuando Pablo está diciendo a los filipenses que tienen que afrontar la angustia, pues nada, estéis angustiados, les dice. No les dice que tienen que cambiar su forma de pensar. En otras ocasiones Pablo apela a la transformación del pensamiento, pero aquí no. Aquí les dice que tienen que hacer algo. Hay una acción que deben hacer. ¿Cuál es esa acción a la que les llama Pablo a los filipenses? La oración. Debemos orar cuando estamos angustiados, cuando tenemos incertidumbres, en medio de las crisis, en medio de los problemas. Y de esa manera, y por medio de esa acción, Dios cambiará el qué. ¿Qué es lo que cambia Dios cuando oramos? Nuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús, versículo 7, nuestra percepción subjetiva, nuestras ideas, lo que pensamos, cómo estamos configurados mentalmente. De esta manera, la oración no es solo un medio de intercesión, que lo es, sino un medio por el que somos transformados por Dios en Cristo Jesús. Esto es importante. A veces dejamos de dar importancia a la oración porque no somos conscientes, yo el primero, de que es un espacio de transformación por el que Dios también nos transforma a nosotros, transforma nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra percepción del mundo. Por tanto, la celebración gozosa que debe ser la vida cristiana, por supuesto, no es ajena a los problemas o a las dificultades, sino que las afronta por medio de la oración. Y los evangélicos somos muy modernos, mucho más de lo que pensamos. Modernos quiere decir que estamos configurados por la cultura y la sociedad que en Europa lleva 300 años desarrollándose. Solemos ser muy racionalistas y muy utilitaristas, es decir, solemos valorar las cosas por la función o la utilidad que tienen. Sin embargo, nos olvidamos que Dios ha creado un mundo con una belleza increíble. Por tanto, si esta creación primera es de una belleza increíble, la nueva creación de Dios no va a ser menos bella que esta, sino aún más, porque tendrá una belleza planificada. Así que eso nos debería llevar a apreciar allí donde hay creatividad y donde hay belleza. Nosotros deberíamos ser los primeros en ser capaces de disfrutarla, de apreciarla, de valorarla. Porque esa búsqueda de la belleza se encuentra en la expresividad artística y frecuentemente nos hemos olvidado de ella o a veces la admiramos con sospecha. Pero esa belleza de la que hablamos también se encuentra en nuestra vida diaria. Pablo está aludiendo a aquellos patrones de vida que podrían englobarse en esta forma de vida que podríamos definir como búsqueda de la belleza. Como iglesias y como cristianos estamos llamados a la búsqueda de la belleza. En el versículo 8 Pablo lo dice, en esa búsqueda en lo puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, allí donde hay dignidad o virtud. Allí hay belleza. Todo eso se puede englobar bajo la belleza.
la pureza, la amabilidad, lo digno, lo virtuoso, lo de buen nombre, es bello. Por tanto, buscar la belleza en nuestra vida es, es rodearnos de belleza, es disfrutar de la belleza de la creación, pero es también practicar unas formas de vida que sean congruentes con lo bello. Y quizás si nos preguntáramos qué querría decir Pablo con pureza, con amabilidad, con buen nombre, quizás no podríamos definirlo del todo en su contenido como Pablo lo hubiera definido en su contexto, probablemente no. Pero si tenemos como horizonte la búsqueda de la belleza, de esa nueva creación, y somos por medio de la oración sometidos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser creativos en todas las fases, en todos los aspectos de nuestra vida, a cultivar esa belleza de la nueva creación. Necesitamos rodearnos de belleza, cultivar la belleza con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con lo que hacemos, también estamos tan alejados de la belleza, de la creación, nuestra vida diaria, poder traerlo a nuestra vida. Creo que esto es algo importante que necesitamos, ¿no? Muchas de las angustias, del estrés en el que vivimos, eh, tiene que ver con habernos alejado de la belleza de la creación. Hasta ahora hemos definido celebración gozosa y búsqueda de la belleza como dos formas de vida que anticipan la nueva creación en nuestra vida aquí y ahora. Pero también podemos señalar otras formas como la bondad, versículo 5, que lo menciona Pablo, o la justicia y la verdad en los versículos 8. Al igual que Dios ha creado una creación bella, también la creó originalmente buena. Y por tanto, una nueva creación es una creación con una bondad restaurada. Así que otra forma de vida cristiana importante es la búsqueda de lo bueno. Hemos hablado de la búsqueda de lo bello, la búsqueda de lo bueno. Acerca de la justicia como forma de vida cristiana, habría muchísimo que decir, pero solo quiero recordar hoy que el cristiano vive entre la realidad entre ser declarados justos, no somos justificados, somos declarados justos por gracia, por medio de la fe, y la de ser hechos justos en el día final. Por tanto, en Cristo somos justos, santos, reconciliados, redimidos, sabios, como nos dice el propio Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, aunque en nosotros el poder del pecado sigue estando actualizado por nuestras acciones y nuestros pensamientos. Así que debemos abandonar el triunfalismo, la hipocresía, que también no es otra cosa que una escisión entre pensamiento y acción, o la angustia, la frustración o el quietismo. Precisamente, ¿por qué? Porque somos justos, somos declarados justos y en Cristo somos justos, santos, reconciliados, redimidos y sabios. La máxima luterana de ser justos y pecadores al mismo tiempo pone las cosas en su sitio en nuestra vida. Claro, nos hace ser dependientes de Cristo, porque en Cristo somos todas estas cosas, pero no en nosotros mismos. Y por lo tanto, como no lo somos en nosotros mismos, pero sí lo somos en Cristo, debemos estar dependientes de Cristo y debemos estar sometidos a la guía del Espíritu Santo. Y eso nos hace tener una moderada prudencia en nuestra vida, no creyéndonos nada, ni tampoco, ni nada más ni nada menos, ni nada superiores y tampoco nada inferiores, tampoco. Sabiendo que no estamos exentos de caer o de equivocarnos, pero que cualquier error o caída no será nunca definitivo. Pero la justicia también tiene que ver con la realidad del reinado de Dios. No nos conformamos solo con ser declarados justos nosotros, sino con un mundo donde reine la justicia. Pero un mundo en el que reina la justicia no se trata de un mundo en el que cada uno recibe lo que merece, sino un mundo en que Dios transforma lo malo en bueno. Ya hemos hablado de la búsqueda de la bondad de la creación de Dios, pero la nueva creación tiene que ver con la justicia y tiene que ver precisamente, por tanto, con la transformación de lo malo en bueno. Por lo tanto, la justicia y la bondad también están
relacionadas. Aunque esa justicia transformadora y justificante tiene una dimensión escatológica del tiempo final, precisamente unas formas de vida que sean anticipación de esa nueva creación deben anticipar esa búsqueda de la justicia. Lo encontramos en ese famoso versículo de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y por último, allí donde Dios se hace presente como verdad. La Biblia nos enseña que Dios no miente y que la mentira nunca procede de Dios. El diablo es el padre de mentira y por tanto la falta de verdad es la causa de las rupturas, de los enfrentamientos, de las divisiones, de las fragmentaciones. ¿Qué problema tenemos hoy como sociedad precisamente porque ya no podemos confiar en que lo que se nos dice sea verdadero? Que aquella información que recibimos de redes sociales, email, vía telefónica, tenemos que estar siempre con la sospecha porque no podemos confiar que se nos está diciendo es la verdad. Así que la búsqueda de la verdad es otra forma de vida que anticipa la nueva creación. Resumiendo lo que hemos dicho, hemos destacado como formas de vida cristianas que anticipan la nueva creación, la celebración gozosa, la búsqueda de la belleza, de la bondad, de la justicia y de la verdad. Hay otras, la misericordia, el amor, la esperanza. Pero bueno, hoy con esto es suficiente. No vamos a entrar en ello hoy. Y terminamos con las palabras finales de Pablo, ¿no? En esto pensad y en esto haced. Es decir, cultivad esas formas de vida, practicad esto, dice Pablo. Y el resultado será, ¿cuál? Versículo 9, que el Dios de paz estará con vosotros. Al igual que la vida cristiana debe ser una celebración gozosa, la vida cristiana también debe ser una vida en paz. La vida cristiana no es ni debe ser una vida agonística, angustiada, una vida de conflicto, de enfrentamiento. La vida cristiana tiene una vida en paz y de paz. Pero la paz en sentido bíblico no es solo ausencia de conflicto, no olvidemos esto, sino aspiración de plenitud. Así que la vida cristiana debe aspirar siempre a esa plenitud de Dios que encontramos en Él, que Él nos entrega por medio de la palabra que es su Hijo y el Espíritu Santo, y que tendrá una plena realidad en esos nuevos cielos y en la nueva tierra bajo su reinado. Y por lo tanto, con esa esperanza, con ese horizonte, como iglesias cristianas, debemos centrarnos en cultivar estas formas de vida coherentes con esta esperanza que decimos confesar y creer. Que así sea, por medio de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida.